No sé si de esta quieras comentar algo más. No, 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 es que ahorita estoy haciendo memoria, por ejemplo, acerca de algunas historias de los sueños. Mi abuela me contaba una, ¿no? De que soñaba y soñaba al muchacho que se había muerto. Esa historia la tengo compilada en algún lugar, y hasta le puse por nombre Quítame la sal, porque ella contaba que el muchacho murió. Ella era vecino, ella lo fue a presentar sus condolencias, fue al velorio, etcétera. Es mucho más detallado lo que ella cuenta, ella contaba. Pero cuando se va a descansar un rato, el muchacho se le aparece en sueños y le dice, oye, por favor, dile a mi mamá que me quite la sal, y que me quite la sal. Entonces, al otro día o al rato que va de nuevo mi abuela al velorio, le dice, oye, es que creo que tu hijo tiene algo allá dentro de su ataúd, quítaselo, pero no le dice bien. Y se vuelve a quedar dormida, por lo que sea, vuelve a soñar al muchacho y le dice, por favor, quítame la sal, no dejes que me entierren así. Entonces, mi abuela comentaba que después, ya cuando iban a enterrar al muchacho, ya que se lo llevaban al panteón, ella se puso como más insistente con la señora, porque dijo, no, si este me va a estar viniendo a visitar en sueños más seguido, no me va a dejar en paz y no me va a dejar en paz. Entonces, pero para mi abuela era como algo muy natural, o sea, yo lo escuché en sueños, voy y hago lo que me está diciendo, o sea, no lo ponía en duda, no lo cuestionaba. Para ella era algo totalmente entendible, lógico, común, cotidiano, ¿no? Va, se le pone más al brinco a la señora y después ya la señora da su brazo a torcer y le dice, sí, es que tiene ahí un plato con sal. Y ella le dice, no, quítaselo, quítaselo porque tú no lo puedes enterrar así. Y según contaban que como el muchacho era homosexual y pues en el rancho y allá, por eso la mamá le había puesto sal, pero el muchacho pedía que se la quitaran, que porque nadie tenía que juzgarlo más que Dios, decía mi abuelita, ¿no? Em, pero fue a partir de que el muchacho la está molestando en sueños, la está molestando Ajá. para que vaya y abogue por él y que le quiten eso, ¿no? Antes de enterrarlo. Sí, pues ese tipo de favores, ¿no? Que son los que se piden. Ujú. Ah, si quieres, vamos a la siguiente historia. Traigo varias el día de hoy, así es que Esa podemos. de Quítame la sal, creo que sí la leímos en aquel programa, por eso ahorita no doy todos los detalles ni la saco a leer, pero creo que esa sí la contamos aquella vez. Sí, sí la contaste. Yo recuerdo que sí. No lo soñé. No es un déjà vu. No, no, no. A ver, aquí va otra historia. A ver, voy a leerla. Dice, bueno, esto me lo contó una amiga de la prepa. Hace un par de años, mi amiga estaba en su casa con toda su familia viendo una película y ella se empezó a quedar dormida. En su sueño, ella vio que uno de sus tíos, al cual quería mucho, llegaba a su casa y como se llevaba muy bien con él, se sentó a platicar y de lo que se acuerda más es de lo que le dijo, que la quería mucho, que cuidara a su mamá y que se cuidara a ella, que él se tenía que ir de viaje por su trabajo y que tardaría en verlas. Ella en su sueño veía a su familia, pero su atención se fijaba en su tío. Cuando se despertó, ella estaba de lo más normal, pues a su sueño no le dio ningún significado. Su familia estaba cenando. De repente sonó el teléfono. Era la esposa de su tío que les hablaba para decirles que su tío había tenido un accidente hace un par de horas en el cual había perdido la vida. Mi amiga, hasta cuando lo vio en el ataúd, se acordó de su sueño y ella lo tomó como que su tío se había ido a despedir de ella. Y esta historia me la contaron en el TEC de Monterrey. Que eso también me suena mucho a historias que contaban mis abuelos, ¿no? Y de las dos familias, ¿no? No solamente unos, que dicen, y eso es algo también muy, muy de nosotros, de nuestra cultura, que los muertos vienen a despedirse. Se mueren y después hacen su recorrido de despedida y lo hacen con muchas manifestaciones, ¿no? Con sueños, con olores, ¿no? Porque también decían eso, con olores que eran, de ellos. Recuerdo que mi mamá alguna vez me contó que cuando su papá se murió, se empezó a oler su colonia.
pero pues ya no estaba y no había nadie que la estuviera esparciendo. Y los sueños, pues es también como esa despedida. Fíjate que yo he soñado muchas, muchas veces con mi abuela, que se llamaba igual que yo, o yo me llamaba como ella, ¿no? Me llamo como ella se llamaba. Este, con ella he soñado muchas, pero muchas veces en la vida desde que se murió. Y he soñado diferentes cosas, ¿no? Desde que me dice, oye, ve a buscar tal cosa aquí, desde que me dice vámonos de viaje y en el sueño me va llevando por pueblitos, porque cuando yo era niña me llevó a muchos viajes con ella, em, que me invita a comer, ¿no? O sea, pero lo chistoso es que en el sueño yo la veo como la mujer que yo conocí o desde la que tengo memoria, ¿no? Yo a mi abuela la conocí ya con su cabello plateado totalmente, un corte muy bonito que siempre traía, sus labios siempre pintados de rojo, muy arreglada. Y cuando ya estaba llegando al final de su vida, pues estuvo muy enferma, ya estaba postrada, ya no se podía mover, ya no se podía arreglar. Pero en todos los sueños que yo he tenido con ella, yo tengo el recuerdo de esa mujer con un porte precioso y elegante, ¿no? No la veo ni cansada, ni enferma, ni sin poder moverse. Siempre está vital aún, muy Bueno, vital. pero cuando te dice que vayas a buscar algo, ¿has ido a buscar eso? Sí, pero no encontré nada y ya por eso dije, no, a lo mejor sí estoy loca. Oh, Sí, sí, es que me puso a buscar cosas en las paredes y hay unas, bueno, en su casa había una pared que tenía un forro de madera. Entonces sí se podía entender que podía haber algo entre entre el ladrillo y la madera. Pero nunca encontré nada y como para quitar todo eso y volverlo a dejar como estaba y que nadie me fuera a, a querer comer de sus hijos que heredaron esa casa, pues no podía, ¿no? Pero sí me mandaba a buscar unos documentos que me decía que estaban detrás de la madera. Y la casa, te digo que tiene una parte, una pared de su casa, que era de la planta baja, tiene un forro de madera. O sea, es la pared y ujú. encima tiene un adorno que es como madera, 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 Sí, sí, pero ya sí. está empotrada. Intenté porque en algunos casos, en algunos tabloncitos, tiene como que se hinchó la madera, como que se abrió y demás, y se ve hacia la pared. Pero no parecía que por ahí hubieran metido algo. Estuvimos alumbrando ahí, ¿no? Estuvimos viendo mis hermanas y yo. En las demás regletas del adorno no parece que haya sido nunca modificado, alterado, Bueno, desclavado, algo, ¿no? pero entonces no podían echar la pared abajo porque la casa No, no era de pues no. ustedes. Sí, pues la casa no es mía, la echo para abajo y me echan a la patrulla. Pues Le sí. quito el adorno y me echan a la patrulla, mis tíos. Bueno, fíjate, yo recuerdo dos sueños ahora que dices que sueñas mucho con tu abuela. Yo recuerdo dos sueños con mis abuelos. Mi abuelo materno murió cuando yo era, no sé, era un adolescente, más o menos tenía 12, no menos, como sí, unos 10, 11 años. Y, y sí recuerdo un sueño que bueno, lo recuerdo así con mucha claridad porque en el sueño yo lo veía, ese sueño lo tuve como a los 13 años más o menos, yo lo veía y decía, mi abuelo ya está muerto, ¿qué hace aquí? Entonces, pero lo empezaba a seguir, iba caminando él en la calle, así como en una ciudad, él era de Chiapas, entonces era una ciudad como antigua, y en algún momento que hablábamos, me decía algo que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Yo lo interpreté después que era como que me podía morir pronto, ¿no? Y entonces, pero me decía, no, 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 pero déjame ver qué puedo hacer por ti. Y pues yo cuando desperté sí me quedé muy impresionado con ese sueño y durante un buen tiempo estuve como muy inquieto. No lo volví a soñar, así, ese sueño no, pero sí fue un sueño que recuerdo mucho, que me dejó muy impresionado, ¿no? Ujú, Y con mi otro abuelo paterno, bueno, con mi abuelo paterno, que con él conviví más, igual, he tenido más sueños con él, pero igual que los sueños, siempre pienso,
pero si mi abuelo ya está muerto, ¿qué está haciendo aquí, no? Pero igual mi abuelo tenía una miscelánea, que fue la que yo conocí de niño, pero bueno, yo en el sueño lo veía en una tienda como de pueblo con su mostrador de madera, así de esas tiendas antiguas, y, y mi abuelo me decía algo que igual yo recuerdo mucho, ¿no? Porque pues teníamos alguna conversación así muy sencilla, pero él me decía, oye hijo, mira, cuando quieras decirme algo, escríbemelo aquí en un papelito, ¿no? Y yo decía, ah, pues órale, sí, gracias, abuelo. Y entonces, bueno, pues ya es otro sueño que recuerdo de esos sueños. En este caso, fuera del primero que podía haber anunciado algo, algo que no pasó, afortunadamente, ¿no? Pues el otro no anunciaba nada, ¿no? Pero son sueños que sí recuerdo muy claramente por eso, porque yo pensaba, mi abuelo ya está muerto, ¿qué está haciendo aquí? Pero bueno, de todos modos, me sorprendía, pero me daba gusto verlos, ¿no? Pero bueno, son de esos sueños que de repente uno tiene y se quedan ahí, ¿no? Como en el pensamiento durante un buen rato. ¿Quieres que vayamos a la siguiente historia? Sí, yo creo que sí. A ver. Venga la siguiente historia. Bueno, esta historia cuenta, es un poco más larga, voy a leer nada más un fragmento. Cuenta de una casa, es una familia que compra algo que era un bar en un pueblo y ese bar lo convierten en la casa. Es ahí donde la adaptan para que sea la casa, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer. Dice. Había una habitación en especial que nadie había usado antes, pero un buen día una de las hermanas de mi abuelita fue de vacaciones al pueblo y decidió quedarse en ese cuarto. La primera noche que durmió allí, soñó que una señora vestida de negro le señalaba una esquina de la habitación y le susurraba con un tono tétrico que escarbara en ese lugar para sacar el dinero. Al día siguiente le contó a mi abuelita, pero ella le dijo que era solo un sueño. Ella creyó lo mismo e hizo caso omiso de lo acontecido. Esa misma noche, mi tía abuela volvió a tener el mismo sueño. A la mañana siguiente le contó a mi abuelita y la convenció de cavar en ese lugar. Al día siguiente llevaron a unos obreros para que hicieran el hoyo en la esquina de la habitación. Después de que escarbaron como 1 metro de profundidad, encontraron lo que parecía un cráneo humano. Siguieron removiendo la tierra y encontraron que en efecto había un cadáver enterrado en ese lugar. Todos quedaron conmocionados por unos instantes y después de un rato mi abuelita decidió mandar a llamar al sacerdote de la iglesia que está enfrente de la casa. El padre mandó por el cadáver y fue enterrado en suelo cristiano ese mismo día. Al principio mi abuelita había decidido que taparan el agujero ese mismo día, pero luego recordó que esa casa había sido un bar y que en los bares de esas épocas, cuando enterraban dinero en algún sitio, también enterraban a la persona que había hecho el hoyo en el mismo sitio, por lo que mi abuelo continuó escarbando. Unos centímetros más abajo apareció una vasija. Mi abuelo tomó el recipiente y vio que no había nada. Alguien ya lo había tomado antes. El hoyo fue tapado al día siguiente y desde entonces nadie que haya dormido en ese cuarto ha tenido más pesadillas. Y esta historia me la contaron en el TEC. Ah, pero qué mal, porque les ganaron el dinero. Pues no sé si se los ganaron o fue que ya ves que estas historias cuentan que si no es para ti, pues no te toca, ¿no? Y no lo vas a encontrar. O sea, cuando a la mejor, especulando, ¿no? Según lo que dice la tradición, si la tía hubiera sido la tía que soñó a la señora, si hubiera sido ella, a lo mejor ella sí se encuentra el dinero, ¿no? No sé. Porque se supone que así es, ¿no? Cuando el dinero es para ti, te lo vas a encontrar, y cuando no es para ti, pues encuentras o nada, o carbón, o alguna otra cosa, ¿no? Que no tiene ningún valor, Oh, qué tierra, mal. etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es esa historia. ¿Cómo ves? ¿Quieres comentar algo?
Sí, no, ahorita, bueno, son historias como muy diferentes en el caso de la que me acordé, pues, pero es como esa prueba entre, de este vínculo que hay entre el mundo onírico y el mundo de la vigilia, ¿no? Que son a lo mejor historias que son abordadas desde la literatura culta. Por ejemplo, el microcuento este que retoma Borges en uno de sus textos, que es el de que si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y al despertar el hombre encontrar esa flor en su mano, entonces, ¿qué? ¿No? Esa era la pregunta. La primera vez que yo leí ese cuento era muy, muy joven, lo leí justamente por Borges. Pero la pregunta que tiene al final este relato de ¿y entonces qué? Pues yo decía, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el sueño se conecta con la realidad, o sea, la vigilia, el sueño. Y te digo que hay culturas que consideran que son como dos mundos a los que hay dos mundos que habitamos, o sea, no son ajenos, no es una cosa que existe y el otro no existe, sino que son dos mundos que sí habitamos y que hay una conexión. Y este tipo de sueños también, donde los muertos se aparecen, se despiden, te piden un favor, te dan una señal, pues están conectando justamente este mundo onírico con el mundo material, con el mundo de la vigilia que le llamamos, ¿no? Justamente también Borges era el que mencionaba, hace un ensayo en este libro que se llama Siete Noches, hay un ensayo sobre la pesadilla. No está hablando exactamente de los sueños y se centra en las pesadillas, pero él ponía un ejemplo de su sobrino, algo así decía, que el niño había soñado con él y le decía, oye, la otra vez te apareciste en mis sueños, ¿qué hacías ahí? ¿No? El niño le pregunta a él de, ¿y tú qué hacías en mis sueños? Porque también se entiende que los niños tienen o no tienen la habilidad de, a cierta edad, de reconocer lo que es un sueño de lo que es la realidad. Entonces no hay esta barrera entre el mundo onírico y el mundo de la vigilia para ellos, ¿no? Es algo que está sucediendo también y lo ven con esa naturalidad, que obviamente yo creo que eso es cada vez más pequeño el tiempo o sea, la edad, ¿no? De los niños que pueden no tener como esa diferenciación por tantos estímulos que hay ahorita en la actualidad, ¿no? Quizá antes era más prolongado el tiempo que podía tener a esa ausencia de barrera más bien entre estos mundos, pero sí es como la cuestión que siempre ha inquietado a todo el mundo. O sea, hay pruebas de que están unidos estos mundos, de que se puede accesar a estos mundos, que se puede conectar, pasar información. O sea, es bastante chistoso. Y eso es una inquietud que pues, lo podemos ver, se va hacia la tradición, es parte de la cultura popular y también de la literatura culta, ¿no? No, no se nos escapa. Y así hay varios pequeños cuentos que podríamos recordar, como este otro del sueño de, ¿cómo se llamaba este? Que lo escribió un filósofo chino por ahí del siglo V Ah, antes de Cristo. justo estaba pensando en ese sueño. Ajá, el sueño de la mariposa, creo que se llama Exacto, el sí, relatito. que está Ajá. perdón, en el libro de Edmundo Valadez, ¿no? La recopilación que hace de relatos breves. Ajá, también, sí, exacto. Y es el sueño de Chuan Tzu. No Chuan recuerdo Tzu. el nombre. Ajá. Ajá, Chuan Tzu soñó que era una mariposa, ¿no? Y al despertar ya no sabe si es Chuan Tzu soñando que es una mariposa o una mariposa soñando que es Chuan Tzu. Ujú. Algo así, como esta falta de Ajá. distinción. Sí, Y pues de ahí tenemos a Samsa, ¿no? También. exacto. Y en ese mismo libro, justo es como una sección que hace Edmundo Valadez, donde incluye un relato de García Márquez, ¿no? Donde el personaje está soñando y entonces despierta, pero sí es el mismo personaje soñando y despierta de ese sueño y ya cree que ya llegó a la realidad, pero es otra vez soñando y así, como si fueran varios niveles, ¿no? Va bajando. Y el mundo Es se asombró con Inception. exactamente, que es la idea, este cuento de García Márquez obviamente es previo a Claro, a la película de Inception, ¿no? Que comentas de Leonardo DiCaprio, que para mí es una de mis favoritas, es una película que me gusta es mucho.
No sé Claro, a mí si, también. no sé si le entiendo, pero me gusta mucho. Como muy, Sí, ¿no? Yo creo que también es de esas cuestiones interesantes que dependiendo, y si la ves varias veces, entiendes otras cuestiones, ¿no? sí, O reinterpretas lo que ya había según entendido. Es bastante interesante esa película también, por eso. sí, claro, porque como dices tú, el tema de los sueños, no nada más para la literatura tradicional, para lo que llamamos literatura culta, por supuesto que siempre ha sido un tema, ¿no? Claro, claro. Y es un Y tema que no tiene conclusión, porque también esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, es un tema que no va a tener conclusión, nunca. sí, porque no tenemos respuestas claras. Cada respuesta que incluso la ciencia quiere dar al final, pues es No son definitivas. exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso seguirá siendo un tema para la literatura y que bueno, seguiremos teniendo nosotros de qué hablar, ¿no? Sí, porque también piensa en lo siguiente, todos los sueños, por ejemplo, este que escribió ay, ya se me olvidó, pero era un compositor, Tartini, es Tartini, ¿no? El que sueña una melodía que le va dictando el diablo y después la escribe, pero no es para nada, o sea, aunque pasa la historia, por supuesto, no es, él decía que no es ni la décima parte de lo hermosa que era la melodía que escuchó que le dictaba el diablo en sueños, pero no me acuerdo quién es, o sea, no me Paganini acuerdo. es, No, no sé si es Paganini, según yo era no, Tartini, Paganini, no sé. no recuerdo, fíjate, lo investigamos y lo anotamos ahí Ajá, en, pero es igual un compositor que ya para nuestros tiempos es clásico y Ujú. no me acuerdo su nombre ahorita seguramente sale, pero justamente en sueños se dice que el diablo, bueno, él contaba que el diablo llegó en sueños, se le presentó y le dictó una melodía. Y esa melodía la ejecutan en el sueño y sueña maravillosa, o sea, suena maravillosa, pero cuando él se despierta quiere escribirla y no alcanza a rescatar todo lo que estaba en el sueño, ¿no? Sí, porque, y regresamos aquí a lo que hablábamos al principio, ¿no? Justamente. O sea, desde la tradición lo podemos entender así, como que soñamos con alguien, con algo que nos da una información y que esa información tiene una validez, pero también desde la ciencia y el psicoanálisis, por ejemplo, pues la teoría puede ser que simplemente es nuestro cerebro, ¿no? Que en un nivel inconsciente está trabajando, porque eso pasa, o sea, eso pasa. A mí me ha ocurrido eso, por ejemplo, que de repente llego a soñar con algo y digo, claro, aquí está la solución de lo que tenía yo ahí atorado, ¿no? Algún Ujú. problema. Y en este caso no le doy yo un valor sobrenatural, simplemente es como soñé porque mi cerebro no está descansando y está Eso te iba a decir, el trabajando. cerebro está trabajando en segundo plano. Exactamente, ¿no? Y sí me ha pasado, me ha ocurrido poco, pero sí me ha ocurrido así que sueño y digo, claro, ahí está, esa es la solución, ¿no? Sí, ahí tienes el dato del compositor, sí es Tartini, es Giuseppe Tartini, y la sonata del diablo o el trino del diablo es la que él contaba que le dictó el diablo en sueños. Ah, fíjate, muy bien, bueno, pues entonces ya quedó resuelta esa duda. Sí, ya quedó resuelto el misterio de quién era. Ajá. ¿Quieres que pasemos a la última historia que tengo? Sí, yo creo que sí. Ahí va. Dice, hace unos cuantos años, el padre de la secretaria de mi papá estaba bastante enfermo. Esto como consecuencia de su avanzada edad. Un día se encontraba dormido. Al despertar le comentó a quienes se encontraban en su casa acerca del sueño que acababa de tener. Les dijo que en este había pasado una persona y le dijo que se despidiera de todos, porque al rato iba a pasar por él. El señor comió con la gente que estaba en su hogar. Una vez terminada la comida, les dijo que se sentía cansado, por lo que se fue a dormir nuevamente. Se fue a su cuarto, se durmió y nunca despertó. Y esta historia me la contaron en el TEC. Ay, qué feo. ¿O no? Parece que el señor estaba tranquilo y se despidió como le dijeron, ¿no? Despídete, se despidió. Entonces,
O sea, sí, pero ay, no sé, ando sensible con esos temas de morirse de pronto. Sí, y en este caso, bueno, lo interesante es que quien sueña es quien se va a morir, ¿no? Le Le avisa avisan, la muerte, ¿no? pues un personaje, dicen alguien pasó, no dicen quién, Mm. y le avisó, ¿no? Que va a venir por él, que va a pasar por él. Eso me recordó estos otros dos relatos que también son, a lo mejor hasta uno es de las mil y una noches, no me acuerdo, que llega la muerte y que asusta al sirviente de alguien, de uno de, es en Bagdad, creo que esto sucedió en Bagdad, así como empezaban estas historias, yo creo que es de las mil y una noches, pero no me acuerdo. Este, y entonces le dice a su amo que la muerte se lo quiere llevar, y él le dice, no te preocupes, vete a tal parte, le dice el nombre de otra ciudad, em, y te vas a esconder. Entonces luego pasa la muerte por ahí y le dice, oye, ¿por qué espantaste a fulano? ¿No? Se tuvo que ir. No, yo no lo espanté, yo me sorprendí de verlo aquí porque tengo una cita con él a tal hora en la ciudad en la que según se fue a esconder de la muerte, ¿no? Ajá. No me acuerdo bien de los nombres ahorita. Sí, pero creo que sí, sí es de las mil y una noches. Sí, sí es de las mil y una noches. Y bueno, está esa historia y me acordé de otra, que esa es una historia popular, creo, o no, bueno, a lo mejor no es una historia popular, pero recuerdo que la leí en los libros de la SEP de los ochentas, que era Panchita, creo que es Panchita, que la anda buscando la muerte, pero Panchita siempre está trabajando. Entonces la busca en la milpa, la busca no sé dónde, la busca en el río. La cosa es que la busca en varios lugares, la muerte va detrás de Panchita, pero Panchita se despierta temprano y empieza a trabajar la milpa, empieza a hacer no sé qué, empieza a hacer no sé cuál y a echar tortillas. Total que la muerte nunca la alcanza porque siempre está trabajando y la muerte se desespera y se va, porque dice, es que nunca la encuentro, pero va detrás de ella y no la alcanza la muerte porque ella siempre está trabajando. Conclusión, hay que trabajar. No, yo no, por favor, ya no. Ya no me toques ese son, por favor, porque es otro que me pone triste. Sí, bueno, es esta historia estas dos historias que mencionaste ahorita me recuerdan también las de, en este caso, vamos a venirnos más para acá, las de las Reliquias de la Muerte, ¿no? De Rowling, la autora de Harry Potter, porque la historia aparece en el último libro, pero también la publica como cuentos, las publica como cuentos independientes en las historias de, no recuerdo, la historia del bardo, no recuerdo el nombre de, menciona las historias de, no recuerdo el nombre del personaje, el bardo, ¿sí? Pero es eso también, ¿no? De los personajes que buscan evitar la muerte y bueno, a veces lo logran con cierto éxito, a veces no. Aunque no tiene que ver con sueños, quiero aclarar, ¿no? Pero recordé estas historias ahorita que comentabas. Ya nos pasamos Bueno, de los sueños a la muerte. Es que ahí también, ¿no? Se pero presenta en los sueños, como pensemos, vimos. no, y pensemos qué es eso también. Culturalmente se ha dicho eso, ¿no? Que la muerte, que perdón, que el sueño es una pequeña muerte, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Que soñar o dormir es como morir, este, por un momento, ¿no? Sí, Entonces, porque incluso también hay algunas personas que dicen que cuando estás soñando estás como más vulnerable a que algunos espíritus habiten tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pensando que luego estos sueños, que también hace rato te decía que en el budismo tibetano se habla de estos diferentes tipos de sueño. Uno de esos sueños son también como los sueños lúcidos o algo similar a lo que mencionan que son los viajes astrales, que es una forma de soñar, pero en realidad está saliéndote de tu cuerpo, ¿no? ajá, Cosas así. yo creo que deberíamos hacer un programa de viajes astrales, de historias de viajes astrales, porque también hay muchas historias por ahí que podríamos revisar, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que ese será nuestro siguiente tema para que después no andemos batallando con que, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Muy bien. Pues ya no sé si quieras que nos despidamos. ¿Ya quieres comentar algo más?
No, yo creo que sí, ya hay que despedirnos porque si no nos vamos a seguir aquí 3 horas. Podemos hacerlo, claro. Ya vimos que sí hay material y una cosa va llevando a la otra. Así que yo creo que sí, más bien hay que despedirnos, hay que ir cerrando y para cerrar yo quiero invitar a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a que nos manden sus historias. Ya saben que tenemos nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com y nuestro Facebook que se llama Nunca te han espantado. O también les pueden escribir como comentarios en los videos que tenemos en YouTube. Posteriormente ya los retomaremos y vemos cómo los vamos ensamblando a otros programas. Pero sí mandan sus historias, las pueden escribir, las pueden mandar por este clip de audio, por ejemplo, ya por correo electrónico pueden mandar su clip de audio, lo que les sea más fácil para que la historia pueda llegar a nosotros y entonces la podamos contar aquí en nuestro programa de Nunca te han espantado. Sí, y bueno, también el podcast que no hemos actualizado en Spotify, pero que no hay que olvidar, ¿no? Claro que Igual. sí. Ya les estaremos haciendo el anuncio de la actualización de las siguientes temporadas, pero bueno, ahí está también nuestro Spotify para que ustedes lo escuchen. Yo creo que hay muchas historias que contar todavía, muchísimas, así que vengan las historias para que las podamos nosotros contar aquí para ustedes. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Aida. Yo soy Marco Antonio Molina y nos vemos la próxima, no, la próxima semana no, todavía no sabemos cuándo, pero Nos vemos en la próximamente. próxima emisión.